Ok, quiero compartir mi pantalla con ustedes. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, Ok. Sí, La clase de hoy es los nombres de Dios. Vamos a hablar sobre los nombres de Dios. Y quiero empezar con un par de citas, una de ellas de Bavinck, que dice, si es cierto que el hombre puede tener conocimiento de Dios, entonces este hecho presupone que Dios, por su parte, eligió voluntariamente darse a conocer al hombre de una manera u otra. Dios existe y lo podemos conocer. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Dios? Babin dice, si podemos conocer algo de Dios, es porque Dios ha decidido revelarse, ha decidido darse a conocer. Y Luis Berkhoff dice, es del todo evidente que el ser de Dios no admite definición alguna. Para definir a Dios, lógicamente tendríamos que comenzar por buscar un elevado concepto bajo el cual Dios pudiera coordinarse con otros conceptos y luego señalar las características que fueran aplicables únicamente a Dios. ¿Qué está diciendo Berkhoff? Berkhoff básicamente dice, no existe un solo concepto que pueda definirnos a Dios. Porque si tuviéramos un concepto que definiera a Dios, ese concepto sería a la vez tan complejo en el sentido que ese concepto o esa descripción tendría que abarcar todo lo que Dios es, ¿no? Un ejemplo, si alguien te dice, un niño te preguntara, oye, ¿qué es un avión? Bueno, tú defines la palabra avión y defines sus características. Y hay un momento donde la definición de avión se ha terminado, tiene un límite. Entonces, esa definición de avión, en este ejemplo que estoy poniendo, cubre todo lo que el avión es. Ahora, no podemos definir a Dios porque entonces esa definición, ese concepto, como dice Berkhoff, por así decirlo, ¿cuántas hojas de cuaderno, si lo podríamos decir así, ocuparíamos para definir a Dios? ¿No? Si Dios es eterno, Dios es infinito, o sea, no sé si me explico. Entonces, Babin dice, podemos conocer a Dios y si lo podemos conocer es porque Él se ha dado a conocer. No hay otra forma, ¿no? Y Berkhoff dice, no podemos hacer un concepto de Dios, no podemos hacer una definición de Dios, porque esa definición, como dice él, tendríamos que buscar un elevado concepto, unas palabras tan sublimes, por así decirlo, donde esa definición nos conectaría con todo lo que Dios es, ¿no? Entonces, eh, otro ejemplo aquí, si alguien te pidiera definirte a ti mismo, ¿cómo te definirías? ¿Bajo qué conceptos, bajo qué definición te definirías? ¿No? Y muchas veces comenzamos a definirnos con nuestro nombre, ¿verdad? Bueno, pero ¿tú quién eres? Ah, mira, yo soy Jorge. Empezamos con nuestro nombre. Ok, ese es tu nombre, pero ¿quién eres? Ah, mira, yo soy hombre. Ok, ese es tu género, pero ¿quién eres? Y entonces empezamos a generar una serie de ideas, una serie de definiciones que en algún momento, si las unimos todas, podríamos tal vez decir, este soy. En el caso de Dios, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos para conocer a Dios? ¿No? Y hay al menos, bueno, al menos quiero mencionar dos métodos de acercamiento. El método que se conoce como sintético y el método que se conoce como descriptivo. De hecho, Babin dice, aunque los seres humanos siempre nos revelamos más o menos, ya sea sabiendas o no, Dios se revela solo en medida en que quiere hacerlo y solo porque lo quiere. No puede haber tal cosa como una manifestación involuntaria de Dios, teniendo lugar, por así decirlo, fuera de la esfera de su conciencia y libertad. Dios se controla perfectamente y se revela a sí mismo solo en la medida de su buen placer. Babin está poniendo aquí el elemento de que nosotros
nos vamos dando a conocer a las personas poco a poco, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que de repente no se llegas, cuando empiezas a conocer unas personas y tú no te das a conocer totalmente, o como se dice, no abres tu corazón a la primera, a la persona? ¿Qué dices? No, vamos a ir conociéndonos, ¿no? Y en la medida que te vas conociendo y se va generando, no sé, una amistad, una relación, vas dándote a conocer un poco más, ¿no? Ok, pero nosotros en este caminar de las relaciones tenemos momentos involuntarios donde por una reacción, ahora sí que como alguien decía, sale nuestro carácter, ¿no? Y entonces nos empiezan a conocer, una, por lo que nosotros nos vamos dando a conocer a la persona, y dos, por esos momentos involuntarios, ¿no? De repente explotaste en un momento y la persona que decía conocerte dice, oye, hasta, ¿no? Ni te conozco, dicen, ¿no? Porque ven esos momentos, de cierta manera, que involuntariamente tú te diste a conocer. Bueno, con Dios no pasa eso. Dios se controla perfectamente, como dice Bamin, en el sentido de que Él se da a conocer como quiere y se da a conocer lo que Él quiere revelarse, ¿no? Él se manifiesta, él se revela a nosotros de una manera que Él ha determinado hacer. Él no tiene esos momentos involuntarios como nosotros, esas reacciones involuntarias como para nosotros llegar a decir, ay, esto yo no lo conocía de Dios. No, tal vez no lo conocía porque no lo había visto en la Escritura, pero Dios ha determinado de una manera coherente darse a conocer, y en este caso, a través, hemos visto, de la revelación natural y la revelación sobrenatural. Entonces, a estas alturas ya vamos viendo, Dios existe y el Dios que existe se ha dado a conocer. Entonces, ahora necesitamos saber cómo lo podemos conocer. ¿Qué Él nos ha dado para que lo conozcamos? Necesitamos saber lo que Él ha revelado para conocerlo, porque si no, nosotros podemos inventarnos cómo es Dios, y eso es idolatría. Tú y yo, como estudiantes de teología, no podemos hacernos invenciones de cómo es Dios. No podemos venir y decir, es que mi Diosito no es así. No, es que no es como yo diga, es como Él se ha dado a conocer. Entonces necesitamos ver su revelación, y de su revelación nosotros entonces conocer a Dios. El método sintético, que algunos lo han usado, pero en lo personal no puede usarse cuando tratamos con la revelación especial, porque el método sintético lo que termina haciendo es reducir a Dios como simple y sencillamente algo para estudiar. De hecho, cuando hablamos del método sintético, algunos los llaman método genético, en el sentido de que dicen, pues Dios es un género de Dios, y entonces vamos a clasificar a Dios en ciertas cosas. Nuevamente, el problema es que yo estoy suponiendo cosas de Dios, y el estudiante de teología no debe de hacer eso. El estudiante de teología trabaja con lo que Dios le ha dado. Lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Revelación y teología. Hacemos teología con la revelación que recibimos. No hacemos teología inventándonos cosas. Para eso el método descriptivo puede ayudarnos un poco más, porque la idea aquí es poder describir, en este caso a Dios, con la revelación que Él nos da. Podemos empezar a responder a la pregunta, ¿quién es Dios? Describiéndolo, pero esas descripciones no se basan
con mis suposiciones. Es que yo creo que Dios es así. No, yo, yo tengo que estar seguro y decir, la Biblia dice que Dios es así. ¿Por qué? Porque Él se ha dado a revelar, pues, ¿no? Eh, Vamos a poner otro ejemplo aquí. Imagínate que alguien te describiera sin conocerte. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías tú si una persona, mira, la hermana Ruth es así, 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 así? Y la hermana Ruth está escuchando y dice, ¿y de dónde sacó esa información? Yo no le he dicho nada, ni me conoce, ¿no? Y cuando sabemos que están diciendo esas cosas de uno que no son ciertas, uno dice, que me conozcan, yo no soy así, dice uno, ¿no? Yo soy peor, ¿no? Entonces, si a nosotros, pues nos genera esta sensación de que anden inventando cosas de nosotros, que nosotros no hemos dicho, no hemos revelado, ¿por qué lo hacemos con Dios? No sé si me explico. ¿Ah? Entonces, el estudiante de teología trabaja con la revelación que Dios ha hecho. Entonces, vamos a hacer el método descriptivo de describir en este caso a Dios, pero entendiendo que usamos su revelación. Para esto, quiero poner 4 cosas sobre la mesa, ¿no? En la medida que avancemos. Número 1, no importa cuánto podríamos o cuántas palabras podríamos usar para describir a Dios, siempre va a ser una perspectiva parcial, puesto que es imposible tener una descripción exhaustiva de Dios. Vuelvo a lo que decía al principio. No podemos llegar a un punto donde decir, en estas 10 libretas he descrito todo lo que Dios es. No, no, no podemos. Pero el hecho que yo no pueda conocer el todo de Dios no significa que no pueda conocer algo de Dios. Y ese algo es lo que Él se ha revelado. Entonces, el estudiante de teología debe ser humilde en saber que está delante del Dios eterno, omnisciente, omnisapiente, que como diría Pablo a Timoteo, que habita en luz inaccesible. Y entonces nuestro conocimiento, por mucha teología que pudiéramos estudiar, siempre será parcial. Número 2, somos llamados a conocer, aunque muchas veces no podamos comprender. ¿Qué significa esto? Creo que Isaías habla del Dios incomprensible. ¿En qué sentido? En que vamos a conocer parte de su revelación de Dios, en cómo Él se ha dado a conocer y muchas veces no vamos a comprender esa revelación, ¿no? ¿Por qué? Y lo vamos a ver en un rato más. Muchas veces vamos a conocer a Dios por sus acciones. El detalle es que no entendemos todas sus acciones. No sé, sabemos que Dios es bueno, porque Él ha dicho que es bueno en su revelación, pero a veces pasamos tribulaciones donde no las entendemos, no comprendemos lo que nos está pasando, pero sabemos que es bueno. Su bondad permanece. Conocemos que Él es bueno, aunque no comprendo cómo ahorita ver esa bondad. Y eso nos va a ayudar también a evitar frustraciones precisamente en momentos complicados. Por ejemplo, Job, él no entendía lo que estaba pasando, pero él sabía algunas cosas porque conocía algunas cosas, como cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Él conocía que el que da y el que quita es Dios, no Satanás. Número 3, como estudiantes de teología nos apegamos a la revelación dada por Dios en su palabra. En este caso,
Y en este curso en específico vamos a ir apegándonos a su palabra, porque es ahí donde Él se ha dado a conocer. Recuerden nuestro texto base que vimos las clases anteriores, Jesús en Juan 17, 1 al 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y lo conocemos a través de su palabra. Y número 4, hay una diferencia entre conocer absolutamente a un ser absoluto y conocerlo relativo o parcialmente. ¿Qué significa esto? Si bien no vamos a conocer absolutamente a Dios, pero sí vamos a conocerlo parcialmente, como lo que les decía, una perspectiva parcial. Por lo tanto, si bien no vamos a conocer el todo de Dios, el absoluto, la totalidad de Dios, eso no significa que debemos ser estudiantes de teología que digamos, bueno, si yo no voy a poder conocer todo a Dios o el todo de Dios, entonces ¿para qué? No, porque Él se ha dado a revelar, Él se ha revelado en su palabra. Entonces podemos conocer algo de Dios y ese algo de Dios es tan poderoso que transforma vidas. Entonces, yo los animo como estudiantes de teología a profundizar su conocimiento de Dios revelado en la Escritura y a no desanimarse en el sentido de decir, es que yo no me va a alcanzar la vida para conocer a Dios. Tienes razón, no nos va a alcanzar la vida, por eso Él ha diseñado una eternidad para conocerlo. Esos son elementos importantes cuando hacemos teología. Entonces, ¿cómo se ha dado a conocer a Dios? Ya dijimos que en su palabra, pero ¿qué vemos en su palabra? Y lo primero que vemos son nombres de Dios. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Nuevamente, lo que comentaba hace rato, si alguien te pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo primero que respondemos? Con nuestro nombre, ¿no? Porque tenemos la idea de que nuestro nombre, pues, nos da la identidad, nos define en el sentido de que escuchas tu nombre y dices, ese soy yo, escuché mi nombre. Entonces, Dios, en su escritura, ha dado a conocer su nombre para que lo conozcamos a través de su nombre. Y aquí yo quiero que hagamos un par de anotaciones. Primero, lo importante que para Dios es su nombre. Si para nosotros, yo creo que es importante nuestro nombre. No nos gustaría ver nuestro nombre usado, no sé, en ciertas cosas, por así decirlo. Para Dios es importante su nombre. Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Salmo 8:1, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 48:10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor. Salmo 76:1, su nombre es grande en Israel. Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cómo entendemos entonces el concepto de nombre? Bueno, la palabra nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con su pueblo o con alguien en particular, de manera que entendemos qué es Dios. Cuando Dios se da a conocer con un nombre, está dando a conocer algo de él, ya sea para que su pueblo lo conozca en eso en particular, o alguien vaya en particular, una persona en específico.
Esto tal vez nos cuesta un poquito entenderlo porque en el pensamiento oriental o en el pensamiento del pueblo de Israel o de esa zona, el nombre de una persona no era considerado un mero vocablo. Hoy aquí en nuestra cultura, eh, a los niños le ponen Batman. Dice, ¿cómo le vamos a llamar? Dice, Cristiano. ¿Porque vas a la iglesia? No, por el futbolista. O sea, nosotros, el ponerle nombre es como que se escuche bonito. O como decía uno por allá, le voy a poner un nombre que le sea difícil a la gente encontrarle un apodo, ¿no? Entonces, para los judíos, no. Para los judíos, el dar un nombre era tan importante y lo vemos en la Biblia. Hay ocasiones que Dios mismo le dice a la persona, tendrás un hijo y le pondrás por nombre, porque el nombre en la cultura judía era literalmente como definir la naturaleza de la persona. O sea, era, este niño se llama así o esta niña se va a llamar así por esto, ¿no? Y le daba un significado a la vida misma de la persona. Entonces, por eso es que Dios le da tanta importancia a su nombre, ¿no? Por eso él da el mandamiento de no usar su nombre en vano, ¿no? Se habla de la gloria de su nombre. Por eso a veces en algunos cultos el que está cantando dice, y a su nombre. No dicen de quién, pero nada más dicen, y a su nombre, ¿no? Entonces, el nombre es importante. Los nombres de Dios, y ojo aquí, no son invenciones humanas. Era lo que les decía, no podemos hacer teología inventándonos las cosas, no. Los nombres que Dios mismo se ha dado para sí, Él mismo se los asignó. No, no lo inventó el escritor del libro. Él mismo se dio a conocer así. Pero, ojo aquí, los vocablos que Dios usa, y este creo que es Berkhoff el que habla aquí, dice, los vocablos se han pedido prestados al lenguaje humano. El nombre de Dios no es una invención humana, pero los vocablos sí. ¿Qué significa esto? No, si alguna vez te has acercado a un bebé, no sé, de cierta edad, y le empiezas a hablar, y le empiezas, o sea, si le dices palabras, pues no te las va a entender. Entonces le empiezas a hacer como ciertos soniditos, ¿no? Como para que te entienda, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Estás tratando de dar un mensaje a un bebé o a un niño pequeño y tomas prestado el lenguaje del bebé. No sé si me explico, para que te entienda, ¿no? Entonces, lo mismo está haciendo Dios cuando da a conocer su nombre. Él, o sea, no se le inventa su nombre, él se pone un nombre, pero literalmente, eh, vaya, viene a nosotros en nuestro lenguaje para hablarnos. Los nombres muchas veces son antropomórficos y señalan un acercamiento condescendiente de Dios al hombre. Ahí se repitió la palabra acercamiento, pero señalan un acercamiento condescendiente de Dios al hombre. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el nombre que Dios va a tomar va a usar ciertos elementos de persona, de cosa, no porque Él sea esa cosa, sino porque Él está dándose a conocer algo de Él. Ejemplo, Jesús dijo algo así, oh Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise agarrarte, abrazarte, creo que algo así? Dice, como la gallina, ¿te acuerdan? Agarra sus pollitos. Él está describiéndose así como que una gallina. ¿Es Dios una gallina? No,
pero está dándonos a conocer algo de él usando un lenguaje, este se conoce antropomórfico. En el Antiguo Testamento tenemos lenguaje antropomórfico. Los ojos del Señor. ¿Tiene ojos Dios? La mano de Jehová. ¿Tiene mano el Señor? La tierra son los estrados, es el estrado de sus pies. ¿Tiene pies el Señor? Entonces, este lenguaje es un lenguaje antropomórfico, es decir, que agarra una forma, pero no porque tenga la forma, sino porque simple y sencillamente quiere darnos a conocer. Por ejemplo, tú estás esperando a alguien, esa persona llegó tarde y la ves caminar hacia, no sé, a 2 cuadras, ya ves que viene y viene muy lento y dices, tarde y lento todavía, parece tortuga, dicen. ¿Qué estás queriendo decir? Viene lento, pero usas un lenguaje antropomórfico para dar a entender algo. Entonces, ese es el lenguaje que vemos en la escritura, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar o conocer los nombres de Dios? Simple, porque Él se da a conocer a través de sus nombres. A través de sus nombres vamos a conocer su carácter, ¿no? Entonces, veamos algunos nada más. No, no. La clase de hoy no es una clase sobre los nombres de Dios. La clase de hoy es entender cómo Él se da a conocer y se da a conocer a través de sus nombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos nombres como Elohim, el León, que básicamente significa el, que a veces se repiten Elohim, el León, es ser primero, ser Señor, ser fuerte. Elohim es un plural, de hecho, que es el poderoso. Hay una definición que dice el que debe ser temido en la plenitud de su poder. El león, ser elevado, alto, glorioso. Tenemos también a Adonai, el Dios todopoderoso, a quien están sujetas todas las cosas y ante quien el nombre se relaciona, ante quien el hombre se relaciona como siervos, somos siervos del Adonai, ¿no? Eh, tenemos el Shaddai, poderoso, poseedor de toda la potencia del cielo en la tierra. El Shaddai es quien sujeta toda la creación, subordinando a todo bajo su divina gracia. Decir el Shaddai para los oyentes originales hablaba de una fuente de consuelo, de bendición. Tenemos Yahvé, ¿no? Que algunos lo traducen como el yo soy el que soy o yo seré el que seré, dicen otros, y apunta a la inmutabilidad de Dios, el Dios que no cambia, porque él dice yo soy el que soy, y ese nombre lo da en un momento específico para recordar el pacto que Dios hizo con Israel. Aunque ustedes cambien, yo no cambio. Aunque ustedes fallen, yo no fallo. Aunque ustedes me abandonen, yo no los abandono, porque yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento sabemos que el Nuevo Testamento es escrito en griego, tenemos, por ejemplo, la palabra teos, el nombre teos, que es como el equivalente a Elohim, y se aplica específicamente a Cristo. Lo tenemos en 2 Corintios 6:18, Apocalipsis 1:8. Tenemos el nombre Curios, que significa el poderoso. Algunos comentaristas han dicho que tal vez tenga la misma connotación que Yahvé, aunque algunos dicen que no, que es literalmente una forma de referirse a Cristo como el poderoso nada más. Y tenemos el término o el nombre pater, que aparece más en el Nuevo Testamento, que es padre y que se usa tanto para designar la relación de Dios con Israel, como también para recordarnos a nosotros que somos hijos de Dios. Él usa este nombre, este título, también podemos decir, para recordarnos que somos sus hijos. Y de hecho, aquí puse otros más. Emmanuel, Dios con nosotros,
el Elyon, el Gibor, el Olam, el Roy, el Shaddai, Yahvé Roji, Yahvé Shammah, Yahvé Rafa. eh, y yo nada más aquí quiero hacer una nota. Eh, Esto de los nombres de Dios, nuevamente, los vemos porque son los nombres que él usa en algunos momentos para dar a conocerse. Y, y cada uno de estos nombres va mostrándonos parte de su carácter. Por eso les decía, si juntáramos todos los nombres intentando hacer una definición, ¿cómo sería ese nombre? ¿No? Entonces, como Dios no hace eso, lo que Él va haciendo es dándonos sus nombres para que vayamos conociendo partes de Él, de su carácter, ¿no? ¿No? Por ejemplo, uno de los más conocidos, Jehová Jireh, ¿no? Que de repente es, oye, no hay para la despensa, no te preocupes, Jehová Jireh, dicen, ¿no? Eh, Oye, no hay para el colectivo, no te preocupes, tú vas sin dinero, Jehová Jireh, ¿no? Y dices, aquí llevo 2 horas, ni un colectivero me levanta porque no, aunque diga Jehová Jireh nomás, no, ¿no? Y miren cómo a veces usamos el nombre de Dios en vano, ¿no? De repente vemos pollería Jireh, ¿no? Eh, y yo digo, pollería Jireh, ¿qué va a proveer el Señor? Dice, clientes, ¿no? Entonces, no, el Jireh, sí, es Jehová proveerá, pero no habla específicamente de que me va a proveer mi despensa. Habla de que va a proveer el cordero que va a ser sacrificado en mi lugar, porque ¿en qué momento lo da? Lo da cuando Isaac es quitado y aparece el cordero, como una manera de apuntando a que Jehová proveerá al cordero perfecto que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario, ¿no? Ese es el real. ¿A qué nos está apuntando con su nombre? Diciendo Dios, yo voy a proveer, no necesitas matar a Isaac, no necesitas que me haga cierto sacrificio, yo voy a proveer el sacrificio. Y el sacrificio es mi hijo. Y dice, Señor, gracias por ser Jehová Jireh, porque proveíste al sacrificio perfecto y que por ese sacrificio mi nombre está escrito en el libro de la vida. Qué hermoso es el Señor cuando se da a conocer en sus nombres. Pero cuando lo vemos en su contexto y entendemos lo que Él está dando a conocer, ¿no? Porque si no, luego nuevamente tenemos ahí barbería Jireh, ¿no? No, no va por ahí el tema. El doctor Joel Vicky y Paul Smalley, que tienen una de las, para mí, de las mejores teologías sistemáticas que hoy podemos acceder, dice, reconocemos que Dios mora en luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16, no podemos penetrar en las profundidades infinitas de su gloria ni trazar plenamente sus caminos, Romanos 11:36, o profundidades de Dios, dice Pablo. Sin embargo, la Biblia hace declaraciones que hacen más que describir lo que Dios hace. La Biblia nos revela quién es Dios. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, ¿no? A ver, ¿por qué me dices que Dios es amor si mira la situación en la que estoy? Es que mi experiencia no define quién es Dios. Él dice que es amor. Él ha dicho que es amor. Él ha dicho que es luz, ¿no? Y miren cuán importante aquí es cuando empezamos a hablar de los nombres de Dios o cómo Él se define. La Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Está hablando de su naturaleza, de lo que Él es, no de lo que Él tiene, ¿no? Porque cuando hablamos de algo que tiene, ¿cuánto tiene? Mucho, poco, disminuye, ¿no? Su amor no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es amor. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Nos lo reveló en un sueño? No, porque Él se reveló a nosotros. Él dijo, yo soy
amor. Yo soy luz, yo soy santo. Entonces, hay la importancia de ver en la escritura los nombres de Dios. Vuelvo a repetir, esta clase no es tanto analizar cada uno de los nombres, esta clase es que como estudiantes de teología veamos en la escritura la importancia de los nombres de Dios. Los nombres de Dios son un elemento que Él está usando para revelarse a sí mismo. Dios existe, ¿se acuerdan? Clase 1, clase 2. El Dios que existe se ha revelado. Y clase 3, el Dios que existe y se ha revelado lo puedo conocer a través de sus nombres. Tarea, hermanos. Que ya no estén tristes, porque los veo ya como tristones. Ya. 4 preguntitas súper sencillas, hermanos. Para como también englobar un poquito lo que hemos visto. La primera pregunta, ¿es importante que un cristiano estudie teología? Si tu respuesta es sí, la idea es, digas sí, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Y si tú dices no, no porque yo tengo al Espíritu Santo conmigo. Bueno, ¿por qué no es importante? Número 2, ¿qué le responderías a una persona que te dijera? Pues imagínate que alguien te pregunta, oye, ¿y qué haces los martes en la noche? Estoy estudiando teología. Y teología propia, le dices, no cualquier teología. Ok, y si te dijera esa persona, yo no necesito teología porque tengo al Espíritu Santo en mí. ¿Qué le responderías a esa persona que te dijera eso? Número 3, usando algunos nombres de Dios, y aquí ya quiero que puedan usar algunos nombres de Dios, ¿cómo le responderías a una persona que te preguntara, oye, me has invitado a la iglesia, he visto que tienes una Biblia, he visto hasta que predicas, pero ¿cómo es Dios? Háblame de tu Dios, dicen algo. Bueno, yo quisiera que ustedes entonces, como estudiantes de teología, pudieran hacer una declaración teológica de quién es Dios, pero no inventada, sino usando los nombres que Dios ha usado para darse a conocer, ¿no? Y número 4, ¿qué opinas de la frase que yo creo que muchos la conocemos, el todos somos teólogos? ¿Qué significa esa frase? ¿Será correcta o incorrecta? Y si es correcta, ¿por qué es correcta? Y si es incorrecta, ¿por qué es incorrecta? Va. La idea es que reflexionen, la idea es que eh, trabajen con los recursos que tienen y puedan ir haciendo estos ejercicios que son ejercicios ya teológicos. Lo que yo quiero es que ustedes empiecen ya a hacer teología, ¿no? Yo creo que ustedes tienen las ideas aquí. Pues ahora es como irles aterrizando, irles dando forma, y eso es hacer teología con la revelación que Dios nos da. ¿Ok?